Durante 3 décadas el mundo contempló a André RYW como el hombre que hacía sonreír a millones, sin jamás sospechar cuánto ocultaba detrás de aquella estudiada gracia pulida. El público creía conocer al rey de los valses con su risa cálida, sus conciertos brillantes y encantó su natural, pero la realidad era mucho más pesada que el arco que portaba a sus espaldas. En cada ovación en pie se ocultaba un man who was fighting a private war, que ninguna lámpara alumbraba. Y cuando por fin se dio a la luz, la verdad que quedó claro que André Río había llevando una doble existencia, una para el mundo y otra para el sobrevivir. André León María Nicolola Río nació el 1 de octubre del 49. En un hogar con disciplina. Tapaba la niñez y el cariño era casi nulo. Su padre, el estimado director de orquesta, Andrés Rienor, gestionaba su hogar con la misma precisión que reclamaba a las orquestas, sin dejar lugar a la risa, ni la imaginación ni la comodidad. Su madre imponía la perfección con la misma severidad, menospreciando la creatividad como una flaqueza y tratando la emoción como un defecto que había que arreglar. Lo que luego el público llamaría elegancia nace de la necesidad de un niño de ocultar sus heridas internas que les atormentaba. Aún en entrevistas realizadas décadas después, mis padres admitieron en voz baja que nadie me quería. No era rencor, era instinto de conservación. Algo cambió a los 5 años. Un joven mentor de violín de tan solo 18 años le puso un violín en las manos a años y despertó en él lo que la rigidez de su hogar nunca le había permitido sentir. Seguridad. Ella no le daba órdenes ni la comparaba con sus hermanos. Lo incitaba a oír, a sentir, a respirar. André comprendió por vez primera que la música podía servir de refugio, un lugar donde no necesitaba defenderse. Fue la primera vida clandestina que concibió. Una silenciosa rebelión contra la casa, donde no cabía la ternura. La adolescencia le trajo conflictos más intensas aún. Mientras los estudiantes hacían ejercicios técnicos, buscaba la resonancia y la profundidad de sentimientos. Su afición creciente a los valses fue recibida con desdén. Su padre, en frase que se hizo famosa, decía: famosa, le espetó, no te crié para que tocaras valses. Palabras que más que cualquier hirieron. Prueba fallida. En el año 68. Cuando André llevó a Margery a casa, la mujer que realmente le comprendía, estalló la furia de su madre. Ella le dijo. Mandó que se fuera y André se fue. Esa misma noche. Nunca volvió. Aplausos de décadas jamás borrarían por el silencio completo de aquella última. _salida_. Esta temprana ruptura dividió la 2. El hombre existencia de André, que mostró al mundo, y el niño con herida que aprendió a ocultarse tras la elegancia. Fue el principio de una doble vida que nadie lo sabría hasta mucho después. A mitad de los años 70. André Rayo ya no era el niño de antes. Silencioso que experimentaba en los pasillos obscuros. Era un joven músico que tenía que lidiar con las tradiciones rígidas de las instituciones europeas clásicas. En el Conservatorio de Bruselas se daba prioridad a la técnica y se despreciaba la excitación. Sus maestros exigían precisión y no vitalidad. Para los valses eran indignos adornos infantiles de una interpretación seria. Mas André ya había decidido que no se su vida gobernaría por fría tradición. Quería música que respirara música, que devolviera a la gente la humanidad. Sin embargo, aún este sueño le exigió construirse una segunda vida, una
Personalidad que se oculta tras la cortesía, la obediencia y el aspecto de acuerdo. Su rebeldía se hizo en 1978, cuando creó la Orquesta de Salón. 12 soñadores más idealistas que Plata. Sus primeras apariciones se realizaron en salones comunitarios, con antiguos vientos, pueblos y salones de bodas fronterizos que ningún crítico no se molestaba en visitar. Pero en estos conciertos sencillos y casi insignificantes, André se permitía ser él. No allí. Era violinista graduado. Académica, no era el hijo agobiado por él. Las esperanzas. Era un hombre que solo quería que la gente sintiera el afecto que le habían negado en la niñez. Pero hasta la estructura que necesitan las rebeldías y que estructura que le dio March Gary. Se encargaba de las contrataciones, la supervivencia y los contratos. Económica con tal precisión que mostraba la disciplina que André, desde su infancia, despreciaba. Pecado. Embargo, esta vez matizada por él. Love. Se hizo pilar invisible de su arte, salvándolo del caos logístico para que su endeble sueño pudiera florecer. Por primera vez estaba construyendo una life that belonged to him, not the shadow de su papá. El año 1987. Puso en marcha su revolución fundando la Orquesta de Johann Strauss. Una vez más 12 músicos. Los críticos nuevamente se burlaron. Los tradicionalistas se burlaron de sus coloridos atavíos, presencia escénica sonriente, su osadía al pensar que la música clásica podía traer alegría en lugar somnoliento. Pero el espectador sintió algo distinto. No los vieron rebeldía, lo vieron como un hombre que les daba vida. André había construido una imagen pública global, pero tras bambalinas su doble rostro emergía la vida. Un hombre que se exigía mucho. Luchaba máximamente contra el colapso. Y llevaba las heridas financieras. Emociones que escondía detrás de una elegante fachada. Aún no lo sabía nadie, pero el precio de esa entrega pronto cambiaría la episodios más oscuros de su vida. Principios de los 90. André Rayo llevaba en eso más de 10 años. Trabajando duro, animando a su pequeña orquesta con una resolución que parecía sin límites. Sin embargo, el gran salto se produjo en 1995. De un modo que nadie, ni siquiera él, podría ver a André por su cuenta. Haber profetizado. Cuando cantó el vals número 2 de Šostakovič en la final de la Liga de Campeones de la UEFA en Viena, una estadio de decenas de miles de espectadores se paralizó. Los aficionados al fútbol, gente que se dedican al fútbol, gente que iba en busca de rivalidad, no de 104 estereoradianes refinamiento, cayeron en el hechizo de un vals. Cuando el Ajax marcó la coordinación, fue tan extraordinaria que pareció coreografiada por el destino. De un día para otro, André se convirtió en un nombre mundial. La enorme importancia del éxito y la cantidad que le costó, que silenciosamente fue minando más y más. Más por la doble vida que llevaba. El público vio magia, estadios abarrotados, melodías de alegría, el alegre y característico giro de su reverencia. Lo que no veían era la carga de trabajo sin descanso, que aguantaba. Mucho mayor que cualquier músico tendría que aguantar. No solo era el intérprete, era él. El productor, el financiero, el organizador. Y el dueño de la vida de de su orquesta. Contaba con más de 100 personas que dependían de él. Era responsable de cada vuelo, cada hotel, cada turno de ensayos, cada cambio de escenario. Y con cada gira más grande, los riesgos eran cada vez mayores. Los tradicionalistas le daban caza.
calificando sus conciertos como musical porno, mofándose de los vestidos, las luces, la alegría. Fue acusado de degradar la música clásica, pero Andrés aún sonriente, insistiendo en que la música era de todos. La verdad es que no. Sin embargo, más fuerte. Sonreía porque no es que no. No le quedaba otra. Un fenómeno. El mundo nunca podría mostrar dolor. En la década del 2000 su imperio había convertido en una de las empresas música independiente de mayor éxito del mundo. Una de más de 80 propiedades en Mirik. Miles de camiones, cientos de empleados. Y un sistema de giras tan complicado como el de una empresa multinacional. Su fortuna personal supera los 600 millones de dólares, pero era una fortaleza levantada sobre él. Desgaste. El hombre que el público consideraba intocable. En realidad se mantenía en pie por la fuerza de voluntad y al miedo a desilusionar a los que confiaban en él. Las grietas se extendían tras el telón. Andrés se sintió mareado. Temblor de manos y oleadas de tan fuerte cansancio que algunas veces le costaba estar de pie después de una actuación. Pero el espectáculo siguió porque no quería decepcionar a ninguno. La doble vida de él estaba llegando a un punto crítico y nadie, ni siquiera yo, podía hacer nada. Sus fans más cercanos sabían lo cerca que estaba arruinado. Para 2010, tras décadas de gira, sin descanso, vuelos cargados y sin dormir, Andrés tenía sobre sus hombros un imperio. Río llegó a un punto de quiebre que ya no pudo ocultar, lo que empezó como un náuseas durante los ensayos. Pasó a ser en una grave crisis de salud. Un nervio que la había sido atacado por una infección viral vestibular, el centro de su equilibrio interior. Para un violinista, una catástrofe. Cuando trataba de ponerse en pie, la habitación le daba vueltas con violencia. Cuando trataba de andar, el suelo parecía doblarse bajo sus pies. Los médicos le ordenaron reposo total. André, un hombre que había construido su identidad, repartiendo alegría de repente, no podía fiarse de sus propias piernas. Las giras se fueron desmoronando de noche a la mañana. De planificación durante meses. Decenas de miles de partidas y millones de euros invertidos en la producción se desaparecieron en unas horas. Los aficionados de todo el mundo estaban preocupados sin saber lo cerca que estaba. Perderlo todo, estado su ídolo. André yacía tendido sobre la cama, con la puerta cerrada. Cama con el corazón y la vista borrosa. Batiéndole fuertemente por miedo de que su carrera hubiera terminado. Lo que el público creía que era en realidad era un aplazamiento temporal. Una lucha por la vida y por su identidad. Aquellos meses, los confesó después, fueron de los más negros de su vida. Los tratamientos convencionales no le dieron resultado, dejando a André coma sentido de estar atrapado dentro de un cuerpo que ya no le obedecía. Luego vino una carta de un admirador australiano que había sobrevivido a la enfermedad, explicando unos ejercicios sencillos vestibulares que le ayudaron a recobrar el equilibrio. André, desesperado, lo siguió hasta el pie de la letra. Poco a poco, con dolor, la mundo de vueltas comenzó a afirmarse. Luego de pasar meses recuperándose volvió a ponerse en pie. Vacilando al principio. Ten, with a fragile trust. Pero aun cuando volvió a los escenarios, la verdad seguía allí. Nunca lo había abandonado la enfermedad del todo. Su equilibrio estaba roto, era vulnerables y de fácil recaída. En 2012, el equipo de André negó la rumores de vértigo públicamente. Recurrente.
Pero el mensaje interior estaba claro. Un nuevo episodio grave podría situarlo en grave riesgo, sobre todo si sucedía en un espectáculo. Pero siguió de gira impulsado por la lealtad a sus músicos y al amor a su público. Lo que nadie sabía era que esta era la doble vida que ahora vivía en él. Que cada actuación era una apuesta a que André luchaba en silencio contra un mal que le consumía. Cuerpo que era su mayor peligro. Su doble vida había empezado su capítulo más inhumano. El maestro querido. Millones en el escenario y el hombre que luchaba contra la inestabilidad y el temor en la sombra. Cuando André empezaba a recuperar, la vida le dio un giro, el equilibrio inesperado, uno que no terapia alguna ni pudo remediar el ejercicio. En diciembre del 2016, estando de vagar por el Reino Unido, su amigo de toda la vida y trombonista R. Merckx murió súbitamente durante su sueño. RDE no era solamente músico. Era parte del círculo más íntimo de André Una. Siempre en los camerinos. Las pruebas y las largas noches de gira. Cuando André supo la noticia, me golpeó como un puñetazo físico. Canceló el concierto en Nottingham de inmediato y suspendió los shows en London, Birmingham y Glasgow. La orquesta, con frecuencia calificada como una familia, se quedó devastada. Un miembro comentó posteriormente. Fue como perder el alma del grupo. El dolor hizo aún más profundo la endeble salud de André. Y a pesar de que volvió al escenario, la música tomó nuevo sentido. Un sutil silencio se hacía notar con frecuencia. Un solo compás faltante entre las piezas nunca se publicitaba, nunca se describía. Fue el homenaje de su parte personal de Andrea Rude, un descanso para un amigo al que no podía olvidarse. Pero el dolor no para una carrera. Y en 2019, André había vuelto a coger fuerza. Giras hembras. Pero tras las impecables presentaciones, luchando contra el cansancio físico, por fin se quebrantó esa resistencia en marzo de 2024 en el transcurso de una serie de 6 conciertos en la Ciudad de México. La altitud, el cambio de horario y un fuerte gripe se unieron para causarle una crisis médica. Flaqueaba entre bastidores sin aliento. Febril y desorientado. Después del segundo concierto, le susurró por teléfono a Marchi. No quiero regresar. Nunca he tenido un primer concierto así. 4 funciones fueron canceladas. Más de 40.000 personas con entrada. Estaban rabiosas. Toda la orquesta, 125 personas fueron mandadas a casa a mitad del tour. Para él, André no solo fue un desastre profesional. Fue un aviso del que ya no podía salir. De ese colapso surgió una nueva figura, su Pedro. Hasta ese momento, Pierre había sido él. Extraorganizador discreto, el enlace tras bambalinas. Pero después de México se convirtió en él. Algo totalmente diferente, el guardián. La supervivencia de su padre. Sí. Se terminaron las giras maratonianas, el intercontinental agotamiento. Pierre ordenó la agenda de André con la exactitud de un médico y la protección de un hijo. Solamente actuaciones en Europa. Rest. Obligatorio, control médico y límites en cada bici ensayo. No era darse por vencido, era sobrevivir. Por primera vez, alguien más, además de ti. André, dirigía el ritmo de su vida y eso le salvó la vida. Para el verano de 2024, Andrés Ríos seguía actuando, pero la transformación era innegable. De hombre que antes vivía de viajar sin parar en avión, cruzando continentes. Ahora se movía con cuidado extremo. Cada
El concierto necesitaba una autorización médica. Su equipo coordinaba con los médicos. Antes de cada función. Los tiempos de hidratación, los controles de ritmo cardíaco, las disponibilidades de oxígeno y las rigurosos límites de duración en la. Los vices se metieron directamente en sus ensayos. El público sentía el calor, la sonrisa familiar, la reverencia. Solo los que estaban más cerca de él sabían el precio que había que pay. Estas nuevas las hizo cumplir su Pierre. Reglas con una severidad que ni los fans ni los críticos habían visto. Nunca. Ante de México. 2024 Pierre era simplemente el manager de la gira. Después de aquel hundimiento, se